Hola, ¿qué tal? En el presente video les estaremos hablando estudiantes de la Universidad de La Guajira, de la carrera de Ingeniería Civil. Como primera instancia, les estaremos hablando sobre qué es la hidrogeología. Segundo, importancia del agua. Tercero, qué es la hidrosfera. Cuarto, qué es el ciclo hidrológico. Quinto, el agua subterránea. Sexto, qué son los acuíferos. Séptimo, tipos de acuíferos. Octavo, vías de contaminación. Noveno, actividades contaminantes. Décimo, funciones del hidrogeólogo. Y por último, 11º, aguas minerales y mineromedicinales. Los integrantes del video son José David Benavides Villarreal, Jairson López de la Hoz, María Alexandra González Mesa, Cristian Andrés Silva Mendoza y Andrea Carolina Sandoval Gil. ¿Qué es la hidrogeología? La hidrogeología es una de las ramas de la geología centralizada en el análisis de las aguas subterráneas, estudiando sobre todo cómo aprovecharlas. Sus aportes son claves para determinar cómo proveer de agua a las poblaciones. Es importante recordar que la geología se encarga o está especializada en el origen, la naturaleza, el desarrollo y la configuración actual del globo terrestre. El prefijo hidro alude al agua, retornando al concepto de hidrología o hidrología subterránea. Se encarga de investigar cómo y dónde surge el agua subterránea. Además, indaga sus vínculos con los suelos, examina sus propiedades y su estado, e inspecciona la circulación. Más allá de contribuir al aprovechamiento de las aguas subterráneas por parte del ser humano, la hidrología también aporta conocimientos de importancia acerca de la contaminación y ayuda a comprender el ciclo vital de distintos elementos químicos. Ya desde la antigüedad, el Homo sapiens intentó comprender los mecanismos hidrogeológicos, dado que la subsistencia sin acceso al agua es imposible. El hombre siempre se propuso observar la naturaleza para hallar el recurso vital, tratando de determinar cómo acceder a ella. La captación de materiales y la construcción de galerías y pozos en este marco estuvieron entre los hechos que llevaron poco a poco al desarrollo de la hidrología. Puede decirse en definitiva que la hidrogeología es una disciplina científica cuyo objeto es el estudio de las aguas almacenadas y la circulación en el interior de la Tierra. Su nacimiento se asocia a la búsqueda de agua subterránea para su explotación, aunque con el paso del tiempo incorporó a otros intereses, como el tratamiento de los entornos afectados por la contaminación de las aguas. Así como ya hemos dicho anteriormente, la hidrogeología es una de las ramas de la geología centralizada en el análisis de las aguas subterráneas, estudiando sobre todo cómo aprovecharlas, cómo proveer de agua a las poblaciones, así como la prospección, capacitación y protección del agua. La hidrogeología se fundamenta en el estudio integral del agua subterránea, su distribución y evolución en tiempo y espacio en el marco geológico. La importancia del agua en los seres vivos. Esta ayuda al transporte de nutrientes a las células vivas y también puede ayudar a deshacerse de sus desperdicios. El agua también regula actividades en los fluidos, tejidos, células, sangre y secreciones glandulares en los seres humanos. Es el componente principal de la materia viva, pues constituye del 50 al 90% de la masa de los organismos. En los seres humanos constituye casi las 2/3 partes del peso corporal. Está presente en todos los tejidos corporales y en los órganos vitales, tales como cerebro, pulmones, corazón, hígado y riñones. Es un elemento fundamental en procesos como la digestión y la absorción y eliminación de desechos metabólicos. La importancia del agua subterránea.
Las aguas subterráneas son una fuente crítica de agua potable para casi la mitad de la población mundial. Además de suplir necesidades de irrigación en la agricultura, por otro lado, estas son también importantes para el sostenimiento de corrientes, lagos, humedales y otros ecosistemas asociados. El agua contaminada puede contribuir a transmisiones de enfermedades gastrointestinales como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la gastroenteritis, además de afectaciones virales como la hepatitis infecciosa. Por esto es importante la hidrogeología, ya que nos permite conocer el movimiento de agua subterránea. Los hidrogeólogos también pueden predecir los peligros de contaminación y las formas de proteger estos recursos. Por lo tanto, la hidrogeología es un aspecto muy importante en la protección del recurso natural más necesario. La hidrósfera. La hidrósfera es esta inmensa capa de agua que rodea nuestro planeta. Esta capa se divide en dos, las aguas oceánicas y las aguas continentales. ¿Cuáles son estas aguas oceánicas? Son las que están constituidas por océanos y mares. ¿Cuáles son estas aguas continentales? Son las que están constituidas por ríos, riachuelos, arroyos, aguas subterráneas, nieve o hielo. Un dato curioso de estas dos es que el 97% de toda esta capa son las aguas oceánicas y el resto, que es ese 3%, son las aguas continentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos agua dulce para el consumo humano es solamente un 3%. Ciclo hidrológico. En este ciclo hidrológico podemos ver cómo se presentan las tres fases del agua, que sería estado líquido, estado gaseoso y estado sólido. En esta parte podemos ver cómo el sol calienta el agua del mar y por esto causa una evaporación. Esta agua se dirige a la atmósfera, donde sufre una condensación. Nuevamente, al calentar el sol, esto hace que presente una precipitación, donde el agua nuevamente regresa en su estado líquido a la tierra, a la superficie, y de ahí desemboca nuevamente entre ríos a el mar, o también por medio de la filtración subterráneamente se dirige de nuevo al mar. Si podemos ver bien, esto nos lleva a un ciclo, como su nombre lo dice, donde el agua regresa donde inició. Los acuíferos son estructuras de agua subterránea que albergan agua. Estos son reservorios que están debajo de la superficie terrestre. Los acuíferos permiten la circulación del agua a través de las grietas y poros de la estructura. En los acuíferos es posible identificar entre el nivel freático, que es la zona superior, el sector superior, la zona de saturación, que es la zona media del acuífero, que es donde los poros rocosos se llenan de agua, y la zona impermeable, que es la que permite que el agua de estos acuíferos no se siga filtrando. En los diferentes tipos de acuíferos podemos encontrar, según su presión hidrostática, los acuíferos libres, que son los que es el agua real almacenada, que está en contacto con el aire y con la presión atmosférica. Un ejemplo de cómo se recargan los acuíferos puede ser cuando sobre una montaña llueve. Esta agua es absorbida por la montaña, ya que ésta actúa como una esponja. Cuando esta esponja es saturada es cuando se comienza el proceso de que el agua empieza a bajar, a descender de la montaña. En una montaña que tiene poca vegetación, el agua baja más rápido y es más posible que se presenten inundaciones o se desborden los ríos, y aquí causa las inundaciones en los poblados cerca, en las ciudades. A diferencia de una montaña que tiene mucha vegetación, el agua recorre más lento, ya que también tiene una ventaja porque en las partes donde no llovió,
el agua se va filtrando por la más lentitud que trae el agua. Entonces cuando esta agua es almacenada en las montañas, empieza a descender, y es aquí donde esto actúa, por ejemplo, en verano, que es una época donde casi no llueve. Esto es lo que permite que los ríos no se sequen, ya que actúan como una recarga natural de agua hacia ellos. Otro tipo de acuífero son los acuíferos confinados. Estos no están al aire libre, no están en contacto con el aire ni con la presión atmosférica. Estos acuíferos se encuentran debajo de la superficie y sus poros rocosos están saturados de agua normalmente. Cuando estos poros rocosos se saturan de agua, es donde ellos son los que abastecen a las ciudades, a los poblados de agua, estos acuíferos. Cuando la presión del agua disminuye, que los poros no se vacían, sino que la presión del agua disminuye, es donde se empiezan a ver problemas como asentamientos de las ciudades, o sea que se van hundiendo. Tal es el caso de México, donde había una cuenca, en la cuenca de la Ciudad de México, hace unos años hubo una invasión europea, donde estos rellenaron la cuenca, la rellenaron de arena hasta producir la mancha urbana. Entonces, ¿qué pasa con esto? México es una ciudad muy grande y absorbe mucha agua de los acuíferos. Cuando estos acuíferos se les va disminuyendo la presión del agua, entonces la ciudad se va hundiendo. Por eso es que también se presentan inundaciones, porque por el asfalto, que es el que no permite que los acuíferos se recarguen nuevamente. Por eso esta ciudad cada año se asienta entre un 15 y 30 centímetros. Otro tipo de acuíferos que podemos encontrar en este tipo de acuíferos a presión hidrostática son los acuíferos semiconfinados. Estos acuíferos son más frecuentes y comunes que los acuíferos confinados, y se podría afirmar que estos acuíferos son a presión y que en la mayoría de sus capas muchas veces son semipermeables. Un dato importante sobre los acuíferos es que el agua subterránea no se puede limpiar ni volverla potable a través de procesos artificiales, ya que estos procesos serían mucho más complejos, o sea, procesos mucho más caros. Por eso cuando un acuífero está contaminado es necesario cerrarlo y perforarlo en otro lugar. El beneficio que tienen estos acuíferos es que su agua es potable. En los pozos hay probabilidad de que nos ofrezcan agua limpia y pura, ya que esta agua ha sido filtrada varias veces a través de varias capas hasta llegar hasta su reposo. Otro beneficio que tienen es que la mayoría de veces los acuíferos se encuentran en muchos volúmenes, y por eso estos acuíferos, si se encontraran en la superficie, ya hubiesen sido contaminados o evaporados, y por eso están mejor bajo tierra, ya que fluyen continuamente. Estos acuíferos son muy sanos, además porque su agua es muy buena para el consumo humano. Agua subterránea. Se le denomina agua subterránea a aquellas aguas que se encuentran por debajo de la superficie, confinadas a una presión igual o mayor a la atmosférica, saturando el medio rocoso a través del cual se mueven y se almacenan. El movimiento y almacenamiento de las aguas subterráneas depende del espesor, textura y estructura de la roca que constituye la corteza terrestre, además de la capacidad del agua de moverse a través de un material permeable. Vías de contaminación. Como primer punto, tenemos la infiltración de sustancias depositadas en la superficie o de lluvias a través de ella. Con esto nos referimos a aquellas sustancias que son colocadas sobre la superficie terrestre y se filtran a través de esta, llegando a las aguas subterráneas, entre comillas, acuíferos. Como segundo punto, tenemos a la filtración de sustancias almacenadas bajo tierra. Con esto nos referimos a aquellas sustancias que son colocadas bajo tierra y gracias a que las aguas subterráneas van fluyendo constantemente a través de la corteza terrestre, se va diluyendo en esa sustancia y a la vez se va contaminando. Como tercer punto, tenemos la filtración desde un río influente. Con esto nos referimos a que si tenemos un río que se encuentre ya contaminado y tiene contacto con el agua subterránea,
Este hará que las aguas subterráneas se contaminen, simplemente por el contacto. Como cuarto punto, tenemos los derrames accidentales de depósitos. Pueden ser tanto superficiales como subterráneos. Estos se van filtrando a través de la tierra hasta llegar a los acuíferos o las aguas subterráneas y las contaminan. Como quinto punto, tenemos la contaminación de otro acuífero. Si tenemos un acuífero de agua dulce y cerca a él tenemos un acuífero tanto de agua salada, un acuífero que ya se encuentra contaminado, puede llegar el caso de que al extraer agua del acuífero de agua dulce, se le filtre agua del acuífero de agua salada o del acuífero contaminando aquel de agua dulce. Actividades contaminantes. Como primer punto tenemos el depósito de residuos sólidos urbanos. Con esto nos referimos a todas aquellas basuras que son generadas por las grandes ciudades y que no son manipuladas de la mejor manera y llegan hasta las aguas, los ríos, haciendo que al momento en que estos se conectan con las aguas que se encuentran bajo la tierra, las contaminen. Como segundo punto tenemos al vertido de aguas residuales. Son todas aquellas aguas negras que no son manipuladas de la mejor manera y que son arrojadas a la superficie terrestre, filtrándose a través de esta y llegando a los acuíferos y contaminándolos. Como tercer punto tenemos las actividades agrícolas. Estas anteriormente no suponían ningún problema para las aguas subterráneas, pero ahora con la implementación de nuevos químicos ha hecho que estas se posicionen como una de las principales contaminantes de las aguas subterráneas. Como cuarto punto tenemos las actividades ganaderas. Con esto nos referimos a todos aquellos desechos animales que no son manejados de la mejor manera y que llegan a las aguas que a su vez llegan a las aguas subterráneas. También son aquellos desechos animales que son puestos sobre la superficie terrestre en una gran cantidad y estos se filtran a través de esta y llegan a las aguas subterráneas o acuíferos. Como quinto punto tenemos las actividades industriales o mineras. Este tipo de contaminación ocurre cuando algunos agentes químicos, tales como el cianuro o el ácido sulfúrico implementados por industrias mineras para separar el material en bruto del mineral, al momento de su implementación gotea o en el momento de su traslado se derrama y se filtra a través de la tierra llegando a las aguas subterráneas y contaminándolas. Como sexto punto tenemos las actividades nucleares. Esta es una de las actividades más contaminantes debido a los riesgos y accidentes que esta conlleva. Debido a esto, los residuos se filtran a través de la tierra y llegan a los acuíferos, o en otros casos llegan a los cuerpos de agua y estos están conectados a los acuíferos y los contaminan. Antes de empezar a hablar sobre la función que cumple el hidrogeólogo, tenemos que tener en cuenta que no hay titulación universitaria como tal. Algunas carreras universitarias estudian la hidrogeología, pero en la mayoría de los casos tenemos que profesionales por su trabajo se autodenominan hidrólogos. Entre esos tenemos licenciados de ciencias ambientales, farmacéuticos, físicos, químicos, biólogos, entre otros. Cada una de estas titulaciones estudia algunos de los aspectos científicos que conforman un todo que es la hidrogeología. Así, los biólogos están relacionados con el estudio de los suelos y la contaminación por microorganismos. Los farmacéuticos con el análisis de las aguas y sus metodologías. Los físicos con la aplicación de la geofísica a la hidrogeología. El hidrogeólogo ambiental estudia las posibles afecciones de las aguas subterráneas por parte de la actividad antrópica. Este evalúa con contaminantes de carácter puntual o difuso que pueden verterse directa o indirectamente sobre los acuíferos de manera controlada o incontrolada. Pero también contempla el impacto que pueden tener las diversas actividades antrópicas como obras civiles, explotaciones mineras, entre otras. Aguas minerales y mineromedicinales. Son aguas termales que circulan por la profundidad del subsuelo. Se sabe que la Tierra es un grado más caliente cada 40 metros más de profundidad. Entre más caliente el agua, más actividad química produce. La naturaleza de la roca por la que circula el agua y la presión a la que está sometida son factores determinantes, tanto o más para incidir en los cambios químicos de calidad.